Continuamos, le iba a hacer lectura del documento Dei Verbum de la Divina Revelación, el numeral número 19, que habla precisamente o confirma la historicidad de los evangelios. Y les leo textualmente del mismo, en la segunda parte más bien del numeral. Dice: los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, adaptándolas a la condición de las iglesias, conservando el estilo de proclamación de manera que siempre nos transmitieron la verdad auténtica acerca de Jesús, confirmando parte de lo que habíamos estado comentando. Y en la primera parte del numeral nos dice: la Santa Madre Iglesia ha creído y cree firme y constantemente que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día de su ascensión al cielo. Aquí ya pues nos trae un criterio de historicidad y hay varios de los mismos, de los cuales pues se podría hablar. Yo solamente les quiero compartir uno de esos criterios solamente, y luego dar paso al origen apostólico de los evangelios. Entre los criterios de historicidad, que es el único que les voy a mencionar, entre otros, es el criterio del ambiente vital. Es el ambiente que abarca el aspecto lingüístico, geográfico, arqueológico, histórico, político, religioso, las corrientes de pensamiento, los grupos religiosos que se reflejan en la historia evangélica. Corresponden a lo que conocemos por otras fuentes literarias y arqueológicas para los años en que vivió Jesús. O sea, el complemento de todo esto que se utiliza en el criterio del ambiente vital, todo eso pues da fuerza a presentar los escritos como algo histórico, los evangelios. Tienen ellos también su origen en los apóstoles, por supuesto. Desde allí comienza a predicarse y a escribirse también. ¿Y quiénes dan testimonio sobre esto? Pues los padres de la iglesia, de la era patrística. Entre ellos tenemos a San Irineo. Son creíbles, muy creíbles, porque ellos estuvieron muy cerca del tiempo de los escritos. E incluso Papía, que lo hemos mencionado anteriormente, se dice que era discípulo de Juan. Y Papía surge para el año 110, ahí bien cerquita de toda la tradición juánica. Y San Irineo escribe para los años 180, ya para la segunda parte del segundo siglo, y en su escrito que se llama Adversus Aereses presenta los evangelios como unidos a una única predicación apostólica, ya sea de manera directa, como el caso de Mateo y Juan, o indirecta por Marcos y Lucas. Y sabemos que Marcos y Lucas pues no fueron discípulos, pero Mateo y Juan estuvieron dentro del grupo de los apóstoles, que estaba, por eso que el conocimiento a través de ellos es directo. Eso nos lo afirma Ireneo bien tempranito de la era cristiana. Justino, un poquito más temprano todavía, para el año 165, cita a los 4 evangelios con el nombre de Memorias de los Apóstoles. E incluso se refiere al evangelio de Marcos como la memoria de Pedro. Es decir, que Marcos pone por escrito todo aquello que Pedro recordaba de lo que él vivió, de lo que él pudo ver, de lo que él pudo escuchar.
y Marcos pues lo pone por escrito. O sea que de esas memorias de Pedro, donde él fue fiel colaborador, se le identificaba incluso como si fuera su secretario. O sea, un colaborador bien personal, bien cerca de Pedro. El canon muratoriano, ya para el año 150, la misma mitad del siglo II, se trata de un catálogo de libros que eran leídos públicamente en la Iglesia romana o en la Iglesia de Italia. Hace referencia a Marcos y nos dice que ha participado en la catequesis de Pedro y las ha escrito así como las ha oído. Lucas es presentado como un investigador, como un estudioso itinerante y un compañero de Pablo en sus viajes, y donde tuvo unas vivencias personales con la prédica ya de Pablo. No fue un testigo ocular, pero fue un gran investigador y fue un gran estudioso y un investigador itinerante. Él hizo una gran investigación y producto de eso tenemos su obra del Evangelio de San Lucas y lo que se considera como un segundo tomo, los Hechos de los Apóstoles. Los prólogos antimarcionistas de los años 160, 180, son unos 38 manuscritos que tienen como prólogo los evangelios de Marcos, Lucas y Juan. Y esos son textos históricos e incluyen a estos tres evangelios en su prólogo. Tasiano, para los años 172, escribe el Diatessarum, y que nos habla y nos hace referencia a los escritos de los evangelios. Tertuliano igualmente lo hace entre los años 191 y 217, y tiene a los 4 evangelios como escritos por los 4 autores tradicionales, apóstoles y discípulos de los apóstoles. Además reconoce la dominación tradicional de los autores, el reclamo a la antigüedad de la tradición de la cual nacen los evangelios y la aceptación por todas las iglesias apostólicas. O sea que los evangelios tenían un gran arraigo, por eso es que son canónicos. Un criterio de la canonicidad es que fueran aceptados por las comunidades, que fueran leídos, que fueran estudiados en las mismas, y ese es el caso de los evangelios, por eso es que son canónicos. Papías ya lo habíamos mencionado, que hace su incursión más temprano, para los años 110. Así que tenemos aquí referencias de los padres más cercanos, de la patrística, los más cercanos a la época de la formación de los cristianos y de las iglesias primitivas, que dan testimonio real, fehaciente, de la veracidad, la autenticidad y la historicidad también de los evangelios. De esta manera, cubrimos esta parte de la etapa de la escritura, de la redacción de los evangelios, cuando los ponemos por escrito. Me gustaría simplemente, antes de terminar esta sección, dejarles saber que en todas las Sagradas Escrituras, todos escritos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, obviamente, lo que surge es como una especie de ecuación. Primero tenemos la vida, luego las memorias, y luego entonces es que vienen los escritos. Por eso es que tenemos en el Antiguo Testamento que el Pentateuco, que comienza para los años 1800 a.C., propiamente en la historia de salvación con el patriarca Abraham, ya para el capítulo 11, 12 del libro del Éxodo, del libro del Génesis, disculpen. Y hay unos cuantos siglos de diferencia, enorme, mucho tiempo. Eso se fue manteniendo por las tradiciones orales de aquellos tiempos, la tradición yavista, eloísta, la sacerdotal, la deuteronómica, que eventualmente pues todas recogen unas funciones, unos datos específicos, unas tradiciones específicas, en unos lugares específicos, eventualmente se unen, y ya para los tiempos de Esdras, después del destierro, para los años 400, es que básicamente se culmina el escrito del Pentateuco. Estamos hablando de más de 10 siglos
que se tarda en los escritos. Los salmos pasaron por un periodo de tiempo similar. Y este libro, la Biblia que tenemos, y que entre ellos tenemos obviamente los evangelios, tardaron también un tiempo, mucho menos que en el Antiguo Testamento, pero no fue hasta después de los 50 que empezaron a redactarse, a ponerse por escrito, y los evangelios después de los años 65, 67, hasta los 80 y hasta el año 95, 100, por los escritos ya de Juan, un poquito más tarde tal vez el Apocalipsis de Juan. Por lo tanto, primero está la vida. Se mantienen entonces unas tradiciones vivas en las comunidades que se van transmitiendo. Hay acontecimientos, hay preguntas, hay respuestas y eventualmente se acude a esa memoria viva, que había mucha capacidad. Por eso era que Jesús, cuando predicaba, lo hacía de manera sencilla, con unas técnicas mnemotécnicas que se llama, para ayudarles a que se quedara más claro en la memoria y que fuera de más fácil la transmisión. No solamente aprendérselo, sino también igualmente transmitirlo. Y el escrito pues siempre va a tardar un poco más. Ya de esta manera pues tenemos una idea que esta que tenemos frente a nosotros, así terminado, pasó por un proceso duro, difícil, de situaciones de persecución, escribiendo a escondidas incluso, con el peligro y el miedo que los sorprendieran y no solamente le quemaran los escritos, sino que los podían matar. O sea, bajo esas circunstancias, esas vicisitudes, era un viacrucis constante de los seguidores de Jesús, para mantener viva la tradición y eventualmente ponerlos por escrito. Básicamente todo eso a escondidas, gracias al Espíritu Santo que acompañó, que protegió, que siempre estuvo ahí presente, y la lucha de defensa y la fidelidad, jugándose la vida en defensa del mensaje del Evangelio, y ya puestos incluso por escrito, y lo que la Iglesia ha hecho a través de los siglos. Hoy tenemos gracias a la Iglesia, gracias a Dios, escritos tan maravillosos, del cual se benefician todas las iglesias protestantes y nosotros católicos de manera muy particular. San Agustín, en un momento dado, cuestionándose sobre esto, él decía que si no fuera por la Iglesia, ni en los evangelios creería. Y no es que la Iglesia esté por encima de la Sagrada Escritura. La Iglesia ha sido obviamente custodia, ha estado al cuidado de la misma, protegiéndola a través de los siglos para que la tengamos hoy, independientemente de los tiempos de crisis y de los grandes pecados que haya pasado, los sismos que hayan surgido. El Espíritu Santo ha estado acompañándole y por eso se ha mantenido. De otra manera hubiese sucumbido. Las fuerzas del mal no han podido contra la fuerza del Espíritu del bien, que ha mantenido y ha preservado a la Iglesia. La Iglesia está al servicio de la Sagrada Escritura, pero de alguna manera también ha sido madre, custodia, portadora y transmisora de esta Sagrada Escritura, y gracias a la Iglesia a la que nosotros pertenecemos y profesamos, hoy tenemos la Sagrada Escritura libres para la lectura, libres para el estudio, y gracias a los documentos y a ese gran Concilio Vaticano II y a esa brisa del Espíritu y a ese gran hombre que impulsó el Concilio Vaticano II, hoy podemos hacer esto que estamos haciendo. Podemos transmitir, y un laico incluso puede enseñar y compartir conocimiento y crecer juntos con una comunidad. Esa es la idea. Esa es la gran intención, ese es el deseo de nosotros como parroquia, hacer la contribución de formación bíblica en este caso. Ya en esta semana, porque tengo algún pequeño problema técnico, le hago llegar entonces algo sobre el problema sinóptico, y ya la semana siguiente estamos entrando de lleno con el Evangelio San Mateo. En su estudio ya está lleno, ya de entero, ya con el Evangelio de San Mateo. Hasta aquí, que Dios les bendiga y hasta
la próxima intervención.